Sarah Baartman. La triste historia de humillación y explotación de Sarah Baartman, una mujer africana que por tener un trasero grande, la llevaron a Europa y la encerraron en una jaula junto a los animales y la convirtieron en un espectáculo de circo, algo muy común en la Europa del siglo XIX. En este vídeo conoceremos la historia de esta mujer. Antes de empezar este viaje al pasado, por favor suscríbete al canal. Bienvenidos a Historias Fascinantes. Sarah Baartman nació en 1789 en las tierras del sudoeste de Sudáfrica. Era originaria de la tribu Khoikhoi, nombre que significa los hombres de los hombres. Esta comunidad era una tribu africana que se encontraba en situación de dominio y sometimiento por parte de los blancos. A los Khoikhoi se los reconoce por sus danzas rituales y su lenguaje a base de chasquidos. La vida de Sarah, lamentablemente, desde el comienzo estuvo llena de penurias. Desde el momento de su nacimiento, Sarah era una sirvienta. Creció y vivió su infancia en las tierras de David Fourier, un colono descendiente de protestantes franceses, con quien los Khoikhoi convivían pacíficamente. Pacíficamente es un decir, ya que los padres de Sarah trabajaban para él, labrando la tierra desde que el sol salía hasta que se ponía, y ella, desde muy corta edad, se desempeñaba en múltiples tareas como lavar los platos, cocinar y limpiar. Sarah creció en un continente que estaba convulsionado por la colonización y la guerra entre los negros y los blancos. Pero eso no fue lo único trágico en su historia, su vida familiar fue muy triste. Su madre falleció cuando ella tenía solo 2 años y desde muy joven tuvo que buscar por sus propios medios alguna forma para subsistir. Así fue como durante su adolescencia se casó con un hombre de su pueblo, con quien tuvo un bebé que falleció al poco tiempo de nacer. Sarah ya no tenía a su madre, ni a su hija, pero aún tenía a su esposo y a su padre, aunque no por mucho tiempo. Un colono holandés los asesinó a ambos brutalmente cuando Sarah tenía 16 años. Fue llevada al mercado de esclavos, donde un traficante la compró y la llevó a Ciudad del Cabo. A pesar de que Baartman no podía ser formalmente esclavizada, la llevaron por la fuerza para que sirviera como empleada doméstica y nodriza de una familia de burgueses. Un detalle que marcó su vida: Sarah tenía esteatopigia. Una característica que hacía que sus glúteos almacenaran grandes cantidades de grasa. Es que las mujeres Khoikhoi tenían naturalmente mucha grasa en las nalgas y esto generaba que tuvieran un trasero mucho más pronunciado que el que tienen en general las mujeres occidentales. Con el resto de los órganos sexuales ocurre lo mismo, los senos y la vulva tienden a ser muy notables y enfatizados. Esta acumulación de grasa, muy común en su tribu, era considerado un marcador de salud y belleza en su tierra natal, pero a los colonos europeos no les dejaba de parecer algo totalmente exótico y extraño. William Dunlap, un cirujano inglés, y el empresario Hendrik César, su amo, vieron en Sarah un insólito atractivo para hacer negocios, y se pusieron manos a la obra. Quisieron aprovechar la oportunidad para sacar provecho de su figura y su color de piel. Lo primero que hicieron fue prometerle una mejor vida en Inglaterra. Le dijeron que en Europa ella tendría la posibilidad de ganar dinero, algo que no conseguiría siendo empleada doméstica en Sudáfrica. A pesar de que César sabía que Sarah era analfabeta, confeccionó un contrato en donde se expresaba que ella haría todo por su propia voluntad y con la promesa de que luego de 5 años, le devolverían la libertad, y la obligaron a firmarlo. Le dijeron que si no lo hacía, no podían llevarla a Londres, el lugar en donde le esperaba una vida llena de espectáculos y el estrellato. Era una oferta difícil de rechazar. Pobre Sarah, no tenía idea de lo que vendría después. Y allá fue la joven Sarah de 21 años directo a Londres. Llegó en 1810 en la misma embarcación que animales, plantas y esclavos de otras etnias africanas. Es decir, la introdujeron al continente de contrabando. Lo que se consideraría el primer caso registrado de trata de personas. Ni bien tocó el suelo europeo, la metieron en una pequeña jaula y la vistieron con un atuendo africano completo, tenía plumas, una pipa, el trasero a la vista y ropa ajustada del color de su piel. Desde la 1 a las 5 de la tarde la gente pagaba 2 chelines para verla. La tela apenas le tapaba el cuerpo y muchas partes quedaban desnudas. Le ordenaron que comenzara a practicar su show. Tenía que obedecer las consignas de un entrenador, que le indicaba el momento en que debía sentarse, levantarse o caminar. Además, tenía que bailar y mover todo lo que podía las nalgas, eso es lo que iban a querer ver sus espectadores.
Su gran trasero, causado por su característica genética, generaba fascinación entre los ingleses. Los tickets para ver su show se agotaban y la gente se desesperaba por verla. Incluso los clientes con más dinero pagaban más por demostraciones privadas en sus hogares y tenían permitido poder tocarla. ¿Y por qué tanta fascinación? En la Inglaterra del siglo XIX abundaban las bromas, los eufemismos y comentarios despectivos sobre el cuerpo de los demás. Las grandes nalgas solo aumentaron la histeria social y se hizo muy popular en muy poco tiempo. Incluso hicieron caricaturas y carteles con su figura. Claro que la atracción se fundaba no en la admiración, sino en la discriminación. Los europeos pensaban que esas evidentes diferencias físicas entre los blancos y los africanos eran un símbolo innegable de su superioridad. Básicamente, Sarah era un animal curioso para ellos. El vínculo era tan degradante, que incluso habían sustituido su nombre. En realidad, el nombre de Sarah desde su nacimiento estuvo impregnado de prejuicios y discriminación. Su primer apellido era Sargi, que en holandés significaba sirviente de colono. Luego se lo cambiaron por Bartman, que en la época hacía referencia a lo salvaje e incivilizado. Cuando la joven llegó a Londres, la volvieron a bautizar. La apodaron la Venus Hotentote. Referencia a la diosa griega de la fertilidad, y a sus rasgos femeninos excesivamente desarrollados. Hotentote era el término burlesco que usaban los holandeses para describir a los khoikhoi, a quienes consideraban atrasados e inferiores. Hoy en día, decir Hotentote es considerado en muchos lugares una ofensa y es un término que ya casi no se utiliza. Tanto el cambio de nombre, como la jaula, el trato inhumano y todo el show que habían armado en torno a Sarah, alarmaron y horrorizaron a algunos grupos abolicionistas de la época. Si bien en Londres la trata de esclavos había sido abolida en 1807, el debate sobre la esclavitud aún estaba candente. Un grupo llamado Asociación Africana, quienes estaban hartos de ser tratados como salvajes, elaboró una petición para liberar a Sarah, o al menos investigar cómo llegó allí, y el vínculo que tenía con el dueño del espectáculo. Y es que había sorprendentes similitudes entre las condiciones de la esclavitud y la forma en que Sarah era tratada y exhibida. Los reclamos del grupo abolicionista desencadenaron en un juicio. William Dunlap y Hendrik César, los dos hombres que la llevaron a Inglaterra, fueron procesados por retener a Sarah en contra de su voluntad. Lamentablemente, el juicio no avanzó mucho, ya que el contrato que Sarah había firmado, liberó a Dunlap de toda culpa. Pero se lo obligó a darle la parte de los beneficios que se le habían prometido. Aunque Sarah declaró ante el tribunal, que ella estaba allí por su propia voluntad, muchos cuestionaron la autenticidad de su testimonio, decían que había sido forzada y que Sarah se había sentido intimidada como para decir la verdad. Nunca lo sabremos. Después del juicio, el show de esta Venus africana fue perdiendo su popularidad entre el público inglés, y todo el espectáculo dejó de ser rentable. Así fue como, después de una gira por el país, César se volvió a Sudáfrica y Sarah fue vendida a un entrenador de animales parisino llamado Ro. Ya en París, su nuevo entrenador dio continuidad al espectáculo. La enjauló junto a una cría de rinoceronte y la obligó a llevar un collar alrededor del cuello, como un animal. Incluso se sospecha que fue prostituida por Ro. La vida de Sarah era humillante y empeoraba cada segundo. Los historiadores afirman que la joven estaba tan triste que empezó a beber alcohol en exceso y que sufría episodios depresivos. Sarah había llamado la atención de los parisinos, pero quienes realmente se interesaron en ella fueron los científicos, que estaban ansiosos por estudiar sus características corporales. Uno de ellos era Georges Cuvier, el padre de la anatomía comparada, el inventor del naturalismo y el cirujano del general Napoleón Bonaparte. Cuvier, después de asistir a la exposición de Sarah, le pidió a Ro su permiso para estudiarla. El exhibidor de animales parisino, creyó que era una buena oportunidad para tener propaganda gratis y aceptó. Así fue como Sarah se convirtió ahora en una musa científica. Cuvier observó y estudió la fisonomía de Sarah, e hizo dibujos sobre ella, y la describió como una mujer inteligente y de excelente memoria. Cuvier quería confirmar su teoría racial. Él pensaba que cuanto más primitivo fuera el mamífero, más pronunciados serían sus órganos sexuales. Pero Sarah se rehusó a mostrarlos y a posar desnuda. No quería desvestirse bajo ningún punto de vista. Igualmente,
tuvo que continuar su labor en el laboratorio, seguía posando con ropa, para Cuvier, que la examinaba y estudiaba cada movimiento y comportamiento que tenía. Tristemente, esas fueron las últimas experiencias de vida de Sarah, pues murió el 29 de diciembre de 1815 en París, cuando tenía solo 25 años de edad, y 5 años después de haber salido de su África natal. Aún no se sabe con exactitud cuál fue la causa de su muerte, pero se sospecha que pudo ser neumonía o sífilis. Pero ni muerta la dejaron en paz. A menos de 24 horas del fallecimiento de Sarah, Cuvier tuvo la oportunidad de hacer lo que en vida no había podido, observar y estudiar sus genitales. Así que decidió hacer un modelo de yeso de su cuerpo y después disecarlo. Preservó su esqueleto, puso su cerebro y sus órganos genitales en frascos y mostró todo lo que tenía en el Museo del Hombre de París, en donde expuso una comparación entre el cuerpo de Sarah y un orangután. Así, incluso muerta, siguió cosechando burlas y analogías con animales. Aunque hubo múltiples denuncias e intentos de retirar los restos de Sarah, ninguno prosperó. Recién en 1974, después de varias huelgas y marchas de agrupaciones feministas, quienes denunciaban que la exposición era degradante para las mujeres, retiraron a Sarah del museo. Lo curioso es que tardó casi 200 años en volver a su tierra natal. Fue en 1994, con la asunción de Nelson Mandela en Sudáfrica, que se inició la devolución de los restos de Sarah y el modelo de yeso hecho por Cuvier. Finalmente, en 2002 Sarah fue enterrada en la provincia en donde nació. Años después, declararon su lugar de descanso Patrimonio Nacional. Sarah falleció, pero su legado aún continúa. Al día de hoy, es considerada el ejemplo célebre del racismo científico de la Europa del siglo XIX, por los malos tratos que recibió durante su vida y la explotación de su cuerpo que siguió hasta después de su muerte. Sarah se convirtió para muchas personas en un símbolo de la cultura sudafricana y del feminismo. ¿Conocías la triste historia de Sarah? ¿Qué opinas? Déjanos saber en los comentarios.